Hola, me llamo Carol, soy alumna del Hospital Naval, estoy cursando Medicina B y hoy voy a presentar un caso clínico de una paciente que tiene enfermedad renal crónica y anemia debido a su enfermedad de base, que es un cáncer ginecológico. Bueno, la paciente es una paciente del sexo femenino, tiene 45 años y fue derivada por su oncóloga debido a una anemia sintomática. La paciente refería palpitaciones, cansancio, somnolencia e ingresó al hospital el 29 de mayo. Como antecedente tenemos el cáncer de cuello uterino en estadio 4A, realizó 30 sesiones de radioterapia, 4 ciclos de quimio y braquiterapia. Además tiene hipertensión arterial, hipotiroidismo y asma. No estaba controlado, o sea, tomaba las mismas medicaciones hace 2 años y fue diagnosticada en diciembre con enfermedad renal crónica. Y además, recientemente fue diagnosticada con uronefrosis. En el examen físico, la paciente estaba orientada autodialógicamente, la frecuencia cardíaca era de 70, la TA de 120-70, la temperatura de 36, saturación de 97%, tenía R1 y R2 en los 4 focos, el murmullo vesicular estaba conservado y no tenía ruidos agregados, y además las extremidades superiores e inferiores tenía tono y trofismo conservado y sin ninguna otra particularidad en el restante del examen físico. Con relación al laboratorio, tenemos alteraciones al nivel del hemograma con una hemoglobina de 6,5 y un hematocrito de 20,1, y en la función renal, donde teníamos la urea de 163 y la creatinina de 7,81. Bueno, la paciente tenía una anemia normocítica y normocrómica. En el contexto de la paciente puede ser debido a causas multifactoriales, o sea, puede ser tanto por la enfermedad de base, por la compresión de las vías urinarias o por la pérdida de sangre crónica, o puede ser también por el contexto de la uronefrosis bilateral, que puede haber contribuido por la obstrucción del flujo renal. En la tomografía de la paciente fue constatada una uronefrosis bilateral asociada a atrofia del parénquima renal, sin ninguna otra particularidad importante. Pero, ¿qué es la hidronefrosis? La hidronefrosis va a ser una acumulación de orina en los riñones. Puede ser tanto uni o bilateral y va a generar una dilatación tanto de la pelvis como de los cálices renales. Puede ser generada por una obstrucción, por cálculos por ejemplo, o neoplasias, también por el reflujo vesicoureteral, pero tiene otras causas. De clínica, el paciente puede tener dolor lumbar, que puede ser intermitente o constante y puede variar en intensidad. Puede generar disminución de la producción de orina, incontinencia urinaria, necesidad de orinar, infecciones urinarias y náuseas y vómitos. Y de diagnóstico tenemos la anamnesis del examen físico, que son súper importantes, la tomo, la resonancia magnética, la ecografía y la pielografía intravenosa. Bueno, en esta diapositiva básicamente es la evolución de la paciente. El 29 de mayo la paciente fue internada en clínica médica debido a la reagudización de la enfermedad renal crónica. El 35 hubo el plan de colocación del catéter WJ y la paciente, como ya vimos, estaba con una anemia sintomática, la hemoglobina era de 6,5, que ya es criterio para una transfusión de sangre, entonces la paciente básicamente fue transfundida. Y el último control tenía una hemoglobina de 8,1, así que mejoró. El 1 de junio la paciente ingresó con una fase poliúrica y eso, básicamente. Bueno, pero ¿qué es la fase poliúrica? La fase poliúrica es un periodo de tiempo después que se pone el catéter WJ, que el paciente básicamente va a eliminar mucho más líquido. Y tenemos que estar muy a par de eso y reponer este líquido. ¿Por qué? Porque si no, la paciente puede empezar con un cuadro de deshidratación y llevarla a una ira de tipo prerrenal. Entonces tenemos que siempre
observar cuando ingrese en esa fase poliúrica para reponer los líquidos y así hacer con que la paciente no ingrese a una ira perrenal. Bueno, acá vemos la evolución de la paciente, que en el 2 del 6 tenía el plan de recambio del catéter WJ metálico, pero sin una fecha prevista porque la paciente tiene prepa, entonces tenía que haber la autorización. Después, el 8 del 6, hubo una diuresis por sonda vesical, balance positivo, la urea de 89, creatinina 5,31. El 9 del 6 sigue la evolución. El 12, la paciente entra en aislamiento respiratorio porque compartía la habitación con otro paciente que positivizó para influenza. Y en el 15, el equipo médico decide por el egreso hospitalario debido a una buena evolución clínica. Como antecedente principal, la paciente tenía un cáncer de cuello uterino, estadio 4A. Acá puse una imagen que básicamente nos dice los estadios del cáncer. Y el estadio de ella, que era el 4A, ya el cáncer ya tiene invasión a mucosas, tanto vesical como rectal. Otro tema importante sería con respecto a las lesiones actínicas, porque como vimos, la paciente hizo tratamiento por el cáncer, hizo radioterapia, y la radioterapia puede llegar a generar lesiones a nivel de los órganos cercanos al cáncer, ¿no? Porque va a afectar a las células que están dañando, o sea, las células no sanas, pero también va a afectar a las células sanas. Entonces, la radioterapia, por ejemplo, puede haber contribuido para lo que sería la hidronefrosis de la paciente. Entonces, puse una explicación más o menos sobre lo que son las lesiones actínicas. En esta diapositiva vemos las conductas, por ejemplo, de la enfermedad renal crónica reagudizada, que tenemos que tomar medidas para estabilizar la función renal. Entonces, básicamente, hidratación venosa con solución cristaloide, colocación de sonda vesical para el control de la diuresis y de la función renal, además de corrección hidroelectrolítica. Para la hidronefrosis, el catéter WJ, para permitir que la orina fluya desde los riñones hasta la vejiga, y en el caso de la anemia, la transfusión de sangre. En esta última diapositiva puse una pregunta de por qué es importante la reposición de líquidos en la fase poliúrica y espero que ustedes puedan contestar. Y nada, es eso. Muchas gracias.